buenas. Aquí estoy de nuevo con vosotros para hablaros hoy de antenas. Voy a hablaros más bien, no de cualquier tipo de antena, voy a hablar de antenas de hilo, pero sí quiero que veáis que algunas cosas importantes de ellas, que creo que además os va a servir muy mucho para cuando hagáis vuestros diseños o hagáis vuestras cosas o queráis hacer vuestras medidas para poder tener una referencia interesante. Me ha parecido muy interesante explicar esto porque, bueno, creo que para todos vosotros os va a servir de mucho. Entonces, bueno, las antenas pues tienen muchísimas formas, ¿no? Fijaros, todo tipo de antenas. Aquí voy a dibujar esto por dibujar esto, ¿no? Pero bueno, este tipo de antenas, por ejemplo, las verticales, estas que nosotros decimos que son de HF, realmente son antenas que a lo mejor miden unos 6, 7 metros, 8 metros y tienen debajo pues un acoplador. ¿Por qué? Porque suelen ser como hilos largos que se acoplan y están verticales, no dejan de ser eso aunque estén verticales. Luego las hay, bueno, pues dipolos que están directivos, que están puestos así en función de en tipo Yagi con unos motores y bueno, pues puedes mover la directividad. Esto también es otro tipo de antena muy buena. Luego las hay de una sola frecuencia que tienen una bobina aquí para resonar en esa frecuencia. Luego hay dipolos que, bueno, tienen bobinas de carga de tal manera que son multibandas, pero que tenéis que tener en cuenta una cosa. El rendimiento de una antena siempre va a ser el mejor en lambda medios, con una longitud de lambda medios. Todo lo que sea por debajo y se acorte con bobinas, bueno, vais a lograr un acoplamiento perfecto, un ROE 1.1, sí, pero no vais a encontrar un rendimiento bueno como se da en 40 metros, en lambda medios. Esto es muy importante que lo tengáis claro. No porque una antena sea corta y os esté dando un ROE de 1.1 ya decís que esa antena está funcionando perfecto. No. Por ejemplo, una antena de 2 metros. Imaginaros que esto fuera una antena de 2 metros y le metéis aquí un acoplador y sois capaz de acoplar a 1.1. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Pues si esto mide 2 metros, pues que tendréis un rendimiento pésimo. Y ahora lo vamos a ver. Lo vamos a ver ahora. Venga, entonces, como digo, vamos a empezar con la antena media onda, que es para mí, y no solo para mí, para todo el mundo, es la longitud más corta que se puede utilizar para resonar la antena. ¿Vale? Por debajo no va a resonar y harían falta, bobinas y tal para intentar hacerla más larga, pero ya digo, lo único que vamos a hacer aquí es que tengamos un ROE muy bueno, pero no vamos a tener para nada un rendimiento bueno, ¿no? La longitud de una antena de lambda medios es 150 partido por F en megahercios. Pero ¿qué es lo que ocurre? Como los hilos no tiene la misma velocidad de transmisión que el aire, la longitud en metros se suele dar como 142,5 partido por la frecuencia en megahercios. Y esto para frecuencias menores de 30 megas, ¿de acuerdo? Para frecuencias mayores de 30 megas suele ser 150 por un cierto valor K, y ese K es, aquí lo he puesto como 0,95, pero puede ser un valor que está además tabulado, dependiendo además de la sección del hilo, de cómo es de grueso, de cómo es en fin, de una serie de cosas, y suele estar entre 0,98 y 0,70 y algo. Hay tablas por ahí que os lo dan. Pero bueno, que tengáis en cuenta que al hacer un diseño de estos es necesario aplicar esta fórmula, porque si no os va a salir una antena muy larga. Bueno, esta antena, ya veis, si la alargáramos a la longitud de onda completa y transmitiéramos, pues la distribución de corriente de RF en la antena es así. Quiere decirse que aquí en este punto tendríamos una corriente máxima, aquí una corriente mínima, aquí una corriente máxima, pero de negativo, y aquí una corriente mínima. Luego entonces, para poder transmitir, con este trozo nos valdría, porque estamos transmitiendo toda esta corriente por aquí. ¿Vale? Diréis, ¿y esta? Bueno, ahora lo vemos. Esta corriente de RF, que la veis aquí, la he puesto aquí indicando más que nada potencia que estamos transmitiendo, bueno, pues aquí tendremos la máxima energía de transmisión y hacia los lados del dipolo es donde tendremos la mínima energía. Y porque está circulando la mínima corriente. Aquí circularía pues la parte positiva
y luego la parte negativa. No es que esta anule a esta, no se están transmitiendo a la vez, aquí lo veis, primero va este, luego esta, luego primero se transmite esta y luego la otra. O sea que hay un cambio de corriente aquí en el dipolo, pero nada más, eso no quiere decir nada más. Pero lo que sí estamos viendo es que toda la energía se va a marchar, porque tiene una longitud correcta para que en esa onda, en esa media onda, se pueda transmitir toda la energía. ¿De acuerdo? Vale. Ahora veremos lo que pasa si cortamos el dipolo, la antena por aquí, o por acá, o por donde sea. Veremos qué es lo que pasa, tanto para la impedancia como para la potencia. Pero bueno, ¿qué impedancia tiene esto? Bueno, pues esto, si os dais cuenta, tiene un hilo de este estilo, tiene aquí la corriente, como veis, y la tensión así. Quiere decirse que en el centro la tensión es 0 y la corriente elevada, y aquí la corriente es 0 y la tensión muy elevada. Y aquí lo mismo. ¿Esto qué quiere decir? Que como la impedancia es igual a la tensión partido por la intensidad, como la tensión aquí es muy elevada y aquí la corriente es muy baja, V partido por algo muy bajo, pues la impedancia va a ser elevadísima, del orden de 3000 ohmios. Esta es la explicación por la que aquí tenemos una impedancia muy alta. ¿Vale? Y la tenemos aquí y la tenemos aquí. Hay una fórmula aproximada, que yo lo he puesto aquí solo como aproximada, que os dice la impedancia en el centro a partir de la longitud de la antena y la lambda. Pero bueno, esto digamos que lo he puesto aquí simplemente para información. ¿Por qué? Pues porque para ver de verdad la impedancia de un dipolo o una antena de este estilo, se usan estas curvas. Mirad, esta curva lo que nos está dando es aquí, fijaros, esto es la parte resistiva de la... Y esto es la longitud del dipolo, o sea que nos vamos haciendo, si esto fuera un dipolo, lo vamos haciendo cada vez más grande, o sea que estuviéramos cogiendo aquí la señal en vez de aquí. Daros cuenta que una antena lambda medios es un dipolo realmente, si lo partimos por la mitad. Entonces, daros cuenta que si vamos alargando esta antena, pues, por ejemplo, para la longitud de onda mitad, pues tenemos esto, que tenemos una reactancia de 42,5 ohmios y una impedancia de 73 ohmios. Fijaros que esta reactancia está puesta, o sea, la antena realmente no está resonando ahí, porque resonar significa que la parte imaginaria no esté. Pero bueno, es la impedancia, esto lo quita rápidamente el acoplador, pero la impedancia que sale con media onda. Resonaría un poquito más abajo, si os dais cuenta, en 0,4. 0,4 sí que resonaría, la impedancia esta sería más baja y esto sería 0. Luego realmente en un dipolo, aquí lo veis muy bien, en un dipolo en lambda medios, o sea, un dipolo de lambda medios, no tiene una resonancia, la tiene un poquito más abajo. Aquí digamos que por 0,45, una cosa así, aquí cuando está a 0 la inductancia. Fijaros, la reactancia. Fijaros que si yo aumento la longitud del dipolo, o sea, si yo voy haciendo esta línea más y más larga, llega un momento en que cuando la antena mide 1, la impedancia en el centro es infinita, o muy alta. Luego no vale para nosotros una antena de lambda, no nos vale a nosotros para transmitir, porque tendría en el medio, pues fijaros, una impedancia de más de 1000 ohmios. Aquí, bueno, es que estos son asíntotas hacia infinito, ¿no? Y luego, claro, si vamos haciéndola más grande, cada vez más grande, pues vuelve a bajar otra vez y vuelve a tener aquí otro mínimo, aquí más o menos en 1,5 lambda, en fin, que se va repitiendo dependiendo de cómo vamos alargando el dipolo. Pero aquí, para nosotros, en lambda medios, ya sabéis lo que tenemos, 73 más J 42,5. Y si lo bajamos un poquito y la hacemos más pequeña, lo que vamos a tener es una impedancia más resonante, pero vamos a perder energía en transmisión. Esto es algo que tenéis que tenerlo claro. Esto transmite toda la energía, si la empezamos a cortar la antena, ya no transmitiremos la energía, perderemos algo. Voy a insistir aquí en algo que a lo mejor no habéis visto y os va a resultar muy interesante, y es, ¿qué impedancia tiene esto si nos vamos alejando hacia un extremo? Daros cuenta que esta curva no significa eso. Esta curva significa que estamos haciendo esto más largo y siempre estamos en el centro.
Siempre estamos en el centro. Y esto lo vamos alargando. Y esta es la impedancia que se vería siempre en el centro, pero alargando el dipolo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Ahora, la que vamos a ver ahora no. La que vamos a ver ahora es la impedancia del dipolo si nos vamos alejando hacia un extremo. O sea, ¿qué impedancia tendría aquí? ¿Qué impedancia aquí? Aquí los 3000 ohmios que os he dicho, pero ¿de dónde sale? Pues mirad, aquí lo vemos bien. Fijaros qué cosa más interesante. Esta curva es muy buena, Está sacada de Practical Antenna Handbook. Es una simulación que yo también he hecho y bueno, os podía enseñar, pero como está es más bonita, ahí os la dejo. Está sacada de aquí. Mirad, ¿qué significa esto? Esto es la impedancia de la antena según nos vamos alejando del centro de la antena un cierto tanto por ciento. Fijaros que cuando nos alejamos al 50%, ya tenemos 200 ohmios. O sea, si nos alejamos de aquí al 50% aquí, ya tendríamos aquí, si nos conectamos aquí, 200 ohmios. Mirad, aquí lo podemos ver mejor. Aquí lo podemos ver, del orden de 150 o 200. Depende un poquito, ¿no? Porque esto es un poco dependiendo de la altura de la antena. Pero mirad primero la roja, que es la que más, es la típica, ¿no? Esto es un dipolo ya más ideal, que está muy alto y demás, ¿no? Bueno, pues fijaros, 50%. Es lo mismo que esto. Está ampliada esta zona con esta curva. Pero mirad qué cosa más interesante. Cuando pasamos de la mitad y nos vamos al 75%, ya tenemos 600 ohmios. O sea, cuando estamos aquí, ya tenemos aquí 600 ohmios. ¿Vale? Y cuando nos vamos aquí a 85%, ya estamos en 1600. Aquí, cuando estamos a 85%, que ya estamos casi aquí, ya tenemos 1600. Y cuando nos vamos aquí, esto sube muchísimo por aquí, hasta prácticamente 3000 o 4000 ohmios. Luego, fijaros esta curva, que yo creo que es una curva que deberíais de tener presente en vuestra cabeza. Os va a dar la impedancia del dipolo dependiendo de que os alejéis del centro un cierto tanto por ciento. Ahora comprenderéis por qué hay antenas que están alejadas, la alimentación está alejada del centro y presenta una cierta impedancia. Ya sabéis que hay antenas que presentan 300 ohmios de impedancia y están alejadas un 70%. O sea, están aquí, la habréis visto, estas antenas que tienen aquí un trozo más largo que otro y aquí está puesto la línea de alimentación. Bueno, pues ahí tiene 300 ohmios. Esas antenas tienen unas ciertas ventajas porque pueden resonar en más frecuencia. Pero bueno, a lo que voy, no me quiero despistar. Quiero que esta curva la tengáis muy, muy presente, es muy importante. Y yo, bueno, pues me costó mucho verla, me costó mucho simularla y bueno, pues encontrarla además. Y creo que esto es una cosa que siempre nos hemos preguntado, ¿por qué un dipolo tiene en un extremo una impedancia tan elevada? Bueno, yo ya os lo explicaba aquí con esta fórmula. Y así lo simulé yo le puse esta fórmula, calculé la tensión y calculé la corriente y con un programa y bueno, pues simulé esta otra curva. Pero bueno, aquí os lo está dando, Fijaros, por eso en los extremos se tienen impedancias elevadísimas y por eso hay que poner en ciertas partes, cuando los alimentamos los dipolos por un lado, cuando los alimentamos por un lado, pues por eso hay que poner aquí un de 64 a 1 o de, yo qué sé, o de 49 a 1, en fin, aunque da un poquito igual que sea 64 o 49, y ahora lo vais a ver por qué. Bueno, pues esto lo he representado aquí. Mirad, este es un dipolo. Bueno, no, vamos a hablar primero de la antena lambda medios, pero bueno, da igual, porque si es un dipolo va a estar enganchado aquí. Fijaros que en el centro va a tener 73 ohmios, al 10% 74, en el 20% 75, vamos subiendo, hasta que ya aquí, si nos alimentáramos aquí, tenemos más de 3000 ohmios. Y además una tensión muy elevada. Cuidado, que aquí las tensiones son muy elevadas. En otro vídeo os voy a enseñar la tensión que hay aquí, que suele ser tensiones elevadísimas, pero que tocas y que te puede atizar bien, Pero bueno, y aquí en el otro lado lo mismo, no lo he puesto porque bueno, lo tenéis aquí dibujado, ¿no? Por eso hay que poner un 1, porque siempre que nos pongamos aquí, pues vamos a tener una impedancia que hay que bajar a los 50 ohmios del cable. Aquí, bueno, prácticamente, bueno, se puede poner un adaptador o tal, pero bueno,
aquí según vamos poniendo, pues hace falta poner un 1. Si no, pues no vamos a poder hacer nada. Vale, luego voy a seguir con esto, pero antes os voy a decir qué es lo que pasa si cortamos la antena por un trozo y transmitimos. Mirad. ¿Qué ocurre si tenemos una antena de lambda medios? Cuando hablo de antena de lambda medios, pensar en un dipolo también, que tiene lambda cuartos por cada lado y es lambda medios en cada sitio, ¿no? O sea, en total. Fijaros, si yo corto un dipolo por aquí, esta energía la produce el transceptor. Toda esta energía que había aquí la produce el transceptor. Pero esta parte de aquí, al cortar la antena, no se radia. No se radia para nada. ¿Y dónde va esta corriente? Bueno, pues esta corriente pues irá de vuelta por el cable o será la típica corriente esa que nos llega por el exterior del cable, que nos da esos cosquilleos o tal, o que produce interferencias o tal. O sea, esta energía no se está transmitiendo, estamos transmitiendo menos. Por eso, si a este hilo yo le pongo aquí una bobina y la adapto para que tenga una relación de ROE de 1 a 1, da igual, tenemos una adaptación a nuestro transmisor, pero toda esta energía se está perdiendo, ¿de acuerdo? Porque no hay antena, y como no hay antena no se puede transmitir esto. Eso es una cosa que tenéis que tener en cuenta. Con esta bobina, ya lo decía, con esta bobina acoplada, le pongo aquí una bobina al hilo y sí, vale, tengo la antena, imaginaros esa antena que yo os decía antes. Esta antena que yo os comentaba aquí, ¿os acordáis? Está aquí. Si fuera de lambda medios. Bueno, pues se va a acoplar bien, vas a tener un ROE muy bueno, pero vas a estar perdiendo. Luego aquí ya fijaros que ya se empieza a ver lo que se llama el rendimiento de una antena. El rendimiento de una antena, que cuando tiene lambda medios tiene un rendimiento 100%. Pero según nos vamos haciendo la más pequeña, tiene un rendimiento mejor. Radia peor y recibe peor. ¿Vale? Hombre, hay una cosa que tengo que decir, no obstante, que podemos adaptarlo medianamente bien cuando la longitud de la antena no es nunca peor que lambda quintos. O sea, si la hemos acortado y en vez de lambda medios, pues está por encima de lambda quintos, bueno, vamos a tener, por ejemplo, para 40 metros, y en vez de ser una antena que tendría que tener 20 metros, hasta 8 metros, bueno, pues puede funcionar. Por eso las antenas estas que os estaba comentando antes tienen esa longitud más o menos. Tienen unos 8 metros, luego le ponen ahí una bobina, porque bueno, el rendimiento no es tan malo. El rendimiento empieza a caer muchísimo cuando bajas de lambda quintos. Y llega un momento en que no transmites nada. Por eso, yo no sé si habéis visto las antenas estas, que a mí me hace mucha gracia, las antenas estas de CB, de 11 metros, que tienen, pues así de 40 centímetros y tiene un bobinón debajo. Sí, lo adaptan perfectamente al transmisor, pero es que no transmiten nada. Aquí se ve el problema de las antenas de móvil y antenas cortas, lo que os acabo de decir. Bueno, pues vamos a ver el dipolo, que en el fondo el dipolo, fijaros que es una antena de lambda medios dividida por 2 y está cogida en la mitad. Y fijaros que tiene una impedancia de 73 más J42,5, como os he dicho antes. Aquí la corriente, fijaros que aquí, aunque la corriente sube y baja, pero aquí la corriente, cuando sale por aquí por el vivo, va para acá, hasta que se hace cero aquí, y la otra que vuelve, pues vuelve para acá. Y si os dais cuenta, la corriente va en el mismo sentido en el dipolo, hacia un lado y en el ciclo siguiente hacia el otro. Esto es una cosa que, bueno, es un detalle que quiero que veáis. Aquí lo veis, ¿no? Aquí hay una intensidad máxima, aquí en el centro, que es donde sale la corriente, y según va llegando aquí, pues va disminuyendo la corriente porque se va disipando, se va yendo, y aquí la tensión va aumentando. Aquí, por eso, los dipolos se les pone aquí aisladores, para que la tensión tan elevada que hay aquí no salte una chispa y jorobemos algo, ¿vale? Entonces, una antena alimentada en el extremo, en lambda medios, tendrá una impedancia mayor de 3000 ohmios. O sea, si yo al dipolo, en vez de ponerlo aquí, pues 3000 ohmios.
Y os acordáis que os diría que os hará falta un unum, de 49 a 1,64,1. Da prácticamente igual que pongáis 49 a 1,74,1. Porque si tiene 3.000 ohmios, 3.000 entre 49 son 61 ohmios, y 3.000 entre 64, entre el otro 1 son 46. En ningún caso vamos a adaptar. Vamos a estar cerca, vamos a estar cerca. Por ejemplo, en este 64 estamos un poquito más cerca que en este, pero bueno, prácticamente da lo mismo que pongamos uno que pongamos otro. Así que quizás cuanto mejor, cuanto menos espiras tenga mejor, porque bueno, hay menos relación y bueno, se calientan menos y demás. Un hilo largo, y ya me voy a saltar a los hilos largos, pero pensando en todo lo que hemos dicho en el dipolo de landamedios, por favor, pensar todo lo que hemos dicho en el dipolo de landamedios, ya vamos a aplicarlo a un hilo largo. Fijaros, un hilo largo se elige para que nunca sea resonante en landamedios. ¿Por qué? Pues porque si fuera resonante en landamedios, ¿qué es lo que nos pasa? Que en una frecuencia tendríamos ahí 3.000 ohmios, aquí, por ejemplo, tendríamos aquí 3.000 ohmios, y si estos son 20 metros para 40 metros, 3.000 ohmios y ya la hemos liado. Eso el acoplador no puede. Entonces, se elige para que nunca sea resonante en landamedios. Ahora lo voy a enseñar en un dibujo y lo vais a ver muy claro. Y eso al menos trabajar con más o menos es trabajar un 70% de esto que hablaba aquí. Se intenta elegir que sea más o menos por aquí, ¿no? Para que con un unum de 9 a 1, pues se pueda solucionar el problema de la impedancia, que lo llevaríamos a 44 ohmios. Pero nunca debe ser resonante en landamedios. ¿Vale? Nunca. Ahora lo vais a ver. Bueno, aquí lo que vamos a ver son las condiciones para construir hilos largos. Entonces, la condición para construir un hilo largo es que la longitud del hilo no corresponda nunca con media longitud de onda de la banda en la que queremos transmitir, ni que sea múltiplo de esta. Eso es muy importante. Ahora lo voy a detallar más para que lo veáis más claro que todo esto que os estoy diciendo. Y luego que la longitud sea un par de longitudes de ondas de la frecuencia que queremos trabajar. Esto no va a pasar. Si queremos trabajar en 40 metros tendríamos que tener 80 metros. 40 y 40, 80. Entonces esto no puede ser porque normalmente no tenemos. Pero mirar que, por ejemplo, para 10 metros tenemos aquí un par de longitudes de onda más o menos. Y sí que un hilo de 16,2 puede valer muy bien para esto, ¿no? Entonces, un hilo de 16,2, que es el típico y es por lo que estoy trabajando y poniéndolo aquí, para frecuencia por encima de 18 megas, pues se tienen dos longitudes de onda, más o menos. Y por encima se comporta como de forma pues simplemente correcta, sin más, con una cierta pérdida y ya está. Mirad, por ejemplo, la banda de 10 metros. En la banda de 10 metros, mirad que tiene aquí una longitud. Aquí este es el hilo que mide 16,2 metros. Y bueno, pues cuando llega aquí al final, plum, aquí, que suele ser por el 60%, pues es lo que os he comentado antes. 60%, que es lo que os he comentado antes por aquí, pues tiene una cierta impedancia, 200, 300 ohmios, una cosa así, ¿vale? 200 ohmios. Entonces, 200 ohmios, si le ponemos aquí al hilo largo, le ponemos un 1 de 4 a 1, pues ¿qué vamos a tener? Unos 50 ohmios aquí. Perfecto, lo vamos a tener perfecto. Pero claro, lo que no podemos tener son estos puntos malditos. Mirad, en la banda de 4 metros para un hilo largo de 16,2 no podríamos, porque tendría, mirad, una sinusoide 2, 3, 4. Un múltiplo de 4 de esta longitud de onda, el múltiplo 4. ¿Qué ocurre aquí? Que estamos en el extremo, absolutamente en el extremo. Y como os comentaba aquí, en el extremo tenemos una impedancia de unos 3.000 ohmios. Luego aquí, este 1 en 4 a 1 que teníamos aquí no nos va a valer. Porque si tenemos yo no sé, vamos a suponer que fueran 3.000 ohmios, ¿no? La impedancia, que a lo mejor es más grande. Si lo dividimos entre 4, tenemos 750 ohmios aquí. No nos valdría. Aquí lo que tendríamos que poner es un 64 a 1 o algo así. Luego, como no podemos estar cambiando de 1 cada vez que cambiemos de frecuencia, pues bueno, lo que se hace es buscar que este hilo se adapte bien a las frecuencias a las que va a trabajar y ya está. Y nada más que eso, porque hay una serie de longitudes prohibidas.
Y eso es lo que vemos ahora, mirad. Estas son las longitudes prohibidas. Ahora os hablo del 16,2, pero mira, si queremos transmitir en 40 metros no podemos tener una longitud de 20 metros de hilo largo. ¿Por qué? Pues porque vamos a tener aquí en el extremo 3000 ohmios. No va a valer. Y lo que tenemos que hacer es que en nuestro hilo largo, aquí ahora hablaré de 16,2, tengamos una impedancia más o menos baja para que podamos acoplarlo. En una palabra, que en todas las bandas estemos por longitudes de este estilo para que tengamos impedancias bajas, 200, 300 ohmios, tal, y lo que reste que lo acople el acoplador. ¿Me entendéis? Eso es lo que tenemos que conseguir. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, vamos al hilo largo 16,2 metros. El hilo largo de 16,2 metros, pues bueno, puede transmitir 20, la banda de 40 metros, sí. Estamos aquí olvidándonos de que hay un trozo que no va a pasar radiofrecuencia, con lo cual el rendimiento en 40 metros será malo. Pero bueno, no tan malo, porque es un poquito lo que le falta. Entonces, bueno, pues puede funcionar bien. Y entonces, bueno, pues estaría bien. En la de 30 metros, como entra completamente, pues tenemos un rendimiento mejor. Tenemos un mejor rendimiento. O sea, que ya des cuenta que el peor rendimiento es hacia acá y el mejor rendimiento es hacia acá. O sea, cuanto más baja, mejor, porque tenemos más longitud de onda que entran aquí. En 15 metros, pues igual. En 10 metros, pues también tenemos aquí. Luego, bueno, se perdería un poquito, etcétera, etcétera. Así hasta abajo. ¿Os dais cuenta, no? Entonces, que queréis bajar, pues decir, no, es que mi casa 16,2 metros, joder, es que es mucho. Es que no me vale. Bueno, pues mirad, aquí hay un hueco. Aquí hay un hueco entre 10 metros y 16,2. O sea, podéis poner una antena de 11, de 12. Bueno, de 12 metros no, porque sería el múltiplo de esta. Pero bueno, una de 11 metros sí la podéis poner. Porque, no, tampoco, porque en 11 metros 5,5. Bueno, 11,5 metros. Para poder transmitir también la banda de 11 metros. Os dais cuenta, ¿no? Cómo se elige el hilo largo. Intentando evitar todos estos trasiegos. El de 16,2 evita todas estas cosas. Y está bien. ¿Que queréis poner uno de 11 metros? Bueno, pues ya sabéis que la banda de CB no podéis transmitir, porque vais a tener una impedancia elevadísima. Así que ya sabéis, ponéis un hilo más corto. Vais a tener peor rendimiento en las frecuencias altas, pero la banda de 11 metros no podéis transmitir. Si lo hacéis de 10 metros tampoco, porque coincidiría con la banda de 20 metros y con la de 10. O sea, que os dais cuenta que hay un intrincado aquí, una intrincada relación entre todo esto. Por eso el de 16,2 es una medida bastante buena. Evidentemente, cuanto más largo sea, mejor. ¿Pero por qué? Pues porque cuanto más largo, más sinusoide, más corriente va a circular por el hilo largo. Y esas corrientes se van a ir sumando para la directividad. Entonces vamos a tener aquí imaginaos que aquí hay una sinusoide y aquí un punto de transmisión. Y aquí otra sinusoide, otro punto de transmisión. En se van sumando y hacia una cierta dirección se va sumando y va siendo directivo. Luego, el hilo largo va a ser directivo en frecuencias más bajas y no directivo en frecuencias más altas. Esto, y yo creo que os ha quedado claro, ¿no? Es una cosa que es muy interesante. Luego ya sabéis, hay que evitar longitudes de onda que sean enteras, ver que un submúltiplo tampoco entre para no fastidiarla y ya está. Y luego, ¿cómo lo montamos? Bueno, pues montarlo es muy sencillo. Montarlo simplemente es, por ejemplo, este 16 bueno, aquí he puesto 11, pero no, vamos a poner 16,2, que era lo que estábamos hablando. Que es este, 16,2 metros, que es este que yo estoy hablando. Pues, ¿qué es lo que tenéis que poner aquí? 2 aislantes. ¿Por qué los aislantes? Hombre, os lo he explicado aquí. Os lo he explicado aquí bien. Aislantes porque la tensión es muy elevada en los puntos extremos, tanto en este como en este. Lo veis, ¿no? Es muy grande la tensión y puede atizar o saltar una chispa o tal. Luego hay que poner un buen aislante
y a un palo donde tengáis, o a un árbol, o lo que queráis. Aquí ponéis 16,2 metros y aquí ponéis lo mismo, porque aquí también va a haber una corriente muy elevada. De hecho, el Unun se chupa una corriente muy elevada, si os dais cuenta. Aquí ponerle para esta frecuencia, yo creo que un Unun de 4 a 1 os va a ser mucho más recomendable que un 9 a 1. Porque el 9 a 1 va a hacer que la impedancia os la baje más. Y es mejor que los acopladores, si tenéis aquí el acoplador, trabaje con impedancias un poquito más elevadas que más bajas, ¿vale? Y luego ponerle una contraantena de 1 metro como mínimo, la podéis poner a masa o no, con lo que queráis, pero ponerle una contraantena. Vais a notar una mejoría con la contraantena bestial, estupenda, maravillosa. Y si la ponéis a masa, mejor. Luego el hilo largo que, oye, es que yo no tengo 16 metros, bueno, pues lo podéis torcer, no pasa mucho, no pasa mucho. Simplemente que la radiación, los lóbulos de radiación van a variar, pero que la radio va a salir igual, es igual. Entonces, si hemos dicho que es más directiva para 10 metros y 11 metros, pues cuando la dobléis, pues a lo mejor ya no va a ser tan directiva. ¿Me entendéis? Para 40 metros va a dar igual que la dobléis que no. Vale. Y bueno, pues yo creo que esta es la forma de instalación más correcta y que os va a dar mejor resultado. Os puedo decir que esta altura al suelo debería ser elevada, pero aunque no lo sea tanto, normalmente estos hilos tienen la gran ventaja de que suelen funcionar con alturas menores. El rendimiento siempre va a ser peor, pero como antena de compromiso va a funcionar. Así que nada, espero que todas estas ideas que os he metido aquí en este vídeo os sea de vuestro agrado, os hayáis visto algunas cosas que a lo mejor no sabíais. Bueno, pues ya vamos a ver la forma de medirlo. Mirad lo que he hecho. He puesto el choque que os decía antes. El coaxial va directamente a una VNA que ha sido perfectamente calibrado. Ya sabéis cómo se calibra, eso lo podéis ver en internet. Yo lo he hecho en algún vídeo. Va el coaxial, el choque para evitar las corrientes de vuelta, que ya sabéis que estas antenas la tienen. El cable de contraantena, que bueno, mide un poquito más que el que pone aquí, pero bueno, muy poquito más. Y luego aquí hay un 4 a 1 que acopla todo esto. ¿Qué es lo que nos está pasando? Bueno, pues si os dais cuenta, aquí lo que está representando este Nano VNA es la ROE, aquí como veis, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aquí empieza en 1, 2, 3, y aquí la frecuencia desde 1 mega hasta 30 megas. Y estos puntos son las bandas de radioaficionado, donde está midiendo la ROE. Por ejemplo, el punto 8 es la banda de 10 metros, 28.840, y tiene una ROE de 1.688, que es lógico. ¿Por qué? Pues lo que os decía antes, de que van a caber muchas sinusoides ahí en la... y va a estar muy bien acoplado porque es muy grande y la antena para esta longitud de onda. Pero bueno, aquí lo veis, aquí tenéis 1,6. Si me voy aquí a la banda de 24 megas, aquí que está aquí la banda de 24 megas, ya tengo 2,1. Aquí en la 6 es la banda de 21 megas, tengo 2,7. Bueno, todo esto es una cosa perfectamente acoplable con el acoplador. Aquí en la banda de 14 megas, 5, bueno, pues tengo aquí 3 de ROE, y en la banda de 10 megas, pues fijaros que tengo aquí prácticamente 1,5. Lo vais viendo, ¿no? Entonces aquí vemos que en la 3, la banda de 40 metros son 7,5, y en la banda de 3,5, 7,5 también, y 1 en la banda de 160 metros. Pero bueno, ya veis que aparte de estos valores que aquí, ya os lo he dicho antes, que el hilo largo en las frecuencias más bajas pues va a funcionar peor. Pero bueno, lo podríamos solucionar. Porque si os dais cuenta hay un detalle muy interesante, y es que estamos en las crestas. Si os dais cuenta, salvo aquí, pero estamos en las crestas del hilo largo. No caemos en los valles. ¿Os dais cuenta? Este hilo largo está hecho, pues mirar aquí, esto es 27 megas. Esta frecuencia aquí que va de 6 a 7 está, bueno, pues entre 21 y 24. Aquí, bueno, pues aquí en 20 metros igual. O sea que, si os dais cuenta, es un hilo largo que aunque funciona, pero tiene la ROE la tiene en sitios donde no debería estar. ¿Qué haríamos en este caso?
porque esto depende, por supuesto, de la altura y tal, pero en este caso exacto, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues está claro que alargarlo un poquito, porque al alargarlo un poquito, lo que va a pasar es que la ROE, esto se va a mover hacia acá todo, al alargarlo. Se va a mover hacia acá. Y entonces todos estos van a caer en los valles. Entonces, si tenéis un problema de esos, bueno, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Lo alargáis un poquito o dependiendo de lo que sea, o lo cortáis un poco. Al alargarlo, lo que estáis haciendo es mover la resonancia al alargarlo, pues estáis moviendo la resonancia hacia la baja frecuencia, ¿no? Entonces, bueno, pues tenéis que o alargarlo o acortarlo dependiendo de lo que vosotros tengáis. En este caso, bueno, pues con un pequeño toque que le diéramos al hilo largo, para arriba o para abajo, habría que verlo exactamente, porque claro, esto luego depende de cómo está esto montado y demás, ¿no? Entonces, lo primero que yo tengo hecho es que este hilo no está cortado aquí. Aquí, aunque lo tengo así en el dibujo, realmente lo tengo aquí doblado. Lo que voy a hacer es desdoblarlo y alargarlo un poquito a ver qué es lo que pasa. Si se centran todos estos puntos en estos valles. Y si no, pues en vez de alargarlo, lo acorto un poco. Y veo cómo se centran en estos valles. Y esa es la forma de ajustar un hilo largo. ¿Me habéis entendido? Es una cosa muy sencilla. Si esto hago que esta curva se mueva hacia aquí, hacia la izquierda, hacia la derecha, lo que va a pasar es que la banda esta 3, que es la de 7 megas, va a bajar por acá. Y va a llegar a lo mejor a un ROE de 3 y pico, que es una cosa ya más interesante. Y todos estos se van a quedar en estos picos que van a estar en ROE 1 algo. Probablemente no ocurra en todos, porque al correr un poquito el hilo o a cortarlo, pues esta curva variará un poco, pero sí que es la forma de hacerlo. En fin, espero que os haya gustado este vídeo y lo único que os pido es que si queréis suscribiros, pues os lo agradecería y espero que os haya gustado.